Buenos días. Les agradecemos su atención, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y Hola, su servidor ¿qué tal? Félix Fuentes, aquí entre reporteros. Y les hablamos del asunto que se eterniza, el de los maestros o presuntos maestros. ¿Cuál es la novedad? Pues que fue detenido finalmente Rubén Núñez, el principal responsable de este movimiento subversivo. Un movimiento que, como les hemos dicho en otra ocasión, empezó el 8 de mayo del 2013. O sea, transcurrieron 3 años y 34 días para que las autoridades detuvieran finalmente al líder de la sección 22, que depende de la CENTE. ¿Por qué, Raúl? Bueno, una de las explicaciones que se dio a conocer por parte de un funcionario del gobierno federal era que se habían tardado para integrar el expediente que permitiera que el juez otorgara o se obsequiara la orden de aprehensión, pero lo importante de esto es que esa orden de aprehensión tiene que ver con delitos no relacionados, que los hay pendientes en destrozos, vandalismo, robo, etcétera. Tiene incluso un proceso pendiente por homicidio, Rubén Núñez, pero ahí hay todavía 23 órdenes de aprehensión de la gente que lo ha venido acompañando. Por eso es que ahora el delito por el que está ya en una cárcel de alta seguridad en Hermosillo, Sonora, tiene que ver con delitos de operaciones con dinero de procedencia ilícita y fraude fiscal. Efectivamente, la Procuraduría Federal de la Federación y la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda son las dependencias que realizaron esta investigación y descubrieron, entre otras cosas, que este señor Rubén Núñez y coacusados han obtenido ganancias, por decirlo así, de 132 millones de pesos desde que empezó este movimiento en el 2013. No sabemos por qué se tardó tanto, pues la Oficina de Inteligencia de Hacienda, para precisar en este tiempo cuánto dinero habían obtenido ya estos profesores. Es dinero que obtienen de las compras o de los suministros a los gremios de los maestros o por pagos de servicios, y de esos pagos que se hacían con dineros de nuestros impuestos, el señor Rubén Núñez obtenía el 3.5% de cada operación. Por eso es que en estos tiempos pues lograron llevarse al bolsillo los 132 millones de pesos. Y como dice Raúl, esto puede ser el principio, porque desde que llegaron a la Ciudad de México, repetimos, en mayo del 2013, han cometido una infinidad de delitos, bloqueos, plantones, quemazones en Oaxaca de autobuses, de automóviles, de escuelas, de patrullas, de edificios públicos. Entonces, yo creo que falta mucho por reunir todos los desmanes que han cometido, y seguramente ya desde entonces hay decenas o cientos de actas que están relacionadas con todo esto. Sobre todo que en este caso, la aprehensión de Rubén Núñez, que se da en Oaxaca en pleno mitin, un comando de seguridad lo extrae, lo sube a un avión y lo lleva al penal de alta seguridad de Sonora, tiene que ver con que el propio Rubén Núñez tenía registrado ante Hacienda un domicilio desde donde expedía facturas apócrifas, y otra cosa, que casi con torniquete, proveedor que no le daba una comisión, no le pagaba. Entonces eran obligados, y los propios proveedores ya han denunciado esto, además que la Canacintra tiene también otra denuncia relacionada, y lo trataremos en un momento, con el costo diario de pérdidas por todo lo que tú mencionas, Félix, lo que tiene que ver con gasolineras que despachan sin cobrar,
cuotas de peaje, etcétera. Por ejemplo, uno de los domicilios sociales, entre comillas, localizado en Oaxaca, del señor Núñez, estaba localizado en un lote baldío. ¿Cierto? Y bien, ya detenido el señor Núñez, maestros y maestras se quejan, se duelen, porque afirman que el señor Núñez es diabético, es hipertenso y que requiere urgente atención médica las 24 horas de cada día. Quieren simular algo parecido a lo que le pasó a la profesora Elvester Gordillo. Pero uno se pregunta, ¿por qué en todo este tiempo jamás se dijo que el señor Núñez es diabético, es hipertenso y que merece mucha atención médica? Por el contrario, algunos de sus propios maestros dicen que es muy afecto a las bebidas alcohólicas y que por eso se le ve el rostro a veces descompuesto y los ojos enrojecidos. No sabemos si eso es cierto, pero lo dicen los propios maestros que le han seguido los pasos en todo este tiempo, Raúl. Muy cerca, y además, algo más en todo esto es el hecho de que ayer en Michoacán citan a clases a los niños de las escuelas, acuden los niños de la primaria, en fin, y luego los sacan a marchar con los maestros de la CENTE. Fíjate nada más. Bueno, o sea, con engaños hacen creer a los jefes de familia que va a haber clases. Los jefes de familia llevan a sus niños a las escuelas y los mismos jefes de familia al rato se dan cuenta que sus niños andan marchando en una manifestación de estos presuntos profesores. No cabe duda que en todo esto hay una serie de reacciones. El próximo 17, la marcha anunciada, y el 26 de junio, otra asamblea en donde ya Andrés Manuel López Obrador dijo que va a defender al magisterio. Y ojo, la coordinadora es solo una parte, no es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el ala Son los disidente. disidentes del Exacto. sindicato. Son los disidentes del sindicato y falta mucha gente por detener, según han dicho las autoridades. Nos dicen que andan prófugas dos señoras, a una le llaman la Jicayán y a otra la Chola. Los apodos son de ellos mismos, que según dicen, estas mujeres se dedicaban, además de hacer los cobros de las comisiones de todas las ventas que se hacían al magisterio, también se dedicaban a destruir paquetes electorales, a robar casetas electorales y a cometer una serie de desmanes que uno se pregunta, ¿esos son los maestros o las maestras que merece la niñez de este país? Que además no es un movimiento social, es un movimiento exclusivamente contra la reforma educativa. Pero se quejan, Raúl, de dos aspectos fundamentales de esta reforma. Primero, que no quieren ser evaluados, es decir, rechazan cualquier examen que se les haga. Claro. ¿Por qué no quieren? Porque ahora se sabe que el señor Núñez vendía plazas de a 80,000 y a 250,000 pesos cada una. ¿A quiénes las vendían? Obviamente a individuos que jamás pisaron una normal o jamás pisaron una escuela y por eso es que se oponen a ser examinados. Esa es su principal protesta. La segunda, ellos dicen que la reforma educativa está siendo privatizada. ¿Y cómo sustentan este dicho? Pues dicen que a los jefes de familia se les piden cuotas para arreglar vidrios, para arreglar pupitres, etcétera, en las escuelas. A eso le llaman privatización, Raúl. Y entonces, si los propios jefes de familia están haciendo esas aportaciones para los arreglos de las propias escuelas, ¿qué tiene que ver en esto los maestros para que estén diciendo que las escuelas son privatizadas? Lo que no es, dicen lo que no es, porque finalmente
dentro de lo que viene a ser el ejercicio del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, las cuotas se han suspendido. Ya no hay cuotas de cooperación. Es cierto que durante muchos años no dijeron nada a los señores de la coordinadora y se cobraban esas cuotas. Sin embargo, el propio secretario de Educación señala que la gravedad, primero, es de atentar contra la educación. ¿Cómo piden una mesa de diálogo cuando ha habido más de 100 en gobernación? Y lo único que argumentan o lo único que exigen, no a la evaluación, no a la reforma educativa y no a lo que tiene que ver con la suspensión o herencia de plazas de maestros. No sé hasta qué punto le vaya a redituar al señor López Obrador esta intervención, que primero fue rechazado por el propio Rubén Núñez para firmar un convenio, que firmó un convenio allí a las escondiditas, ¿Sí? sin que participara Rubén Núñez, para establecer un nexo entre Morena y la sección 22 de Oaxaca. Finalmente no se concretó, pero ahora el señor López Obrador insiste en que defiende a los maestros. ¿A qué maestros está defendiendo? Se refiere, claro. Se dará cuenta, señor López Obrador, que son quienes se niegan a dar educación a los niños, que son quienes utilizan a los niños y hasta los propios jefes de familia para incluirlos en las marchas. ¿Se dará cuenta de todo esto López Obrador para estar haciendo ese tipo de defensa? Se dará cuenta de la trasquilada que le dieron a maestras y maestros, que por cierto 2 de los detenidos no forman parte de la coordinadora, pero que son afines. Bueno, pero fueron el delito utilizados. es el mismo. Fueron utilizados Exacto. o a lo mejor comprados. Sí. Pues, los mandaron ahí a que trasquilaran a 4 profesores y 2 maestras, pero no quisieron dar la cara los trasquiladores reales. Ese es otro grave problema. Ese es otro problema. Entonces, tienen defensa estas personas que no dan clase, que causan tantos daños y ya han causado tantos daños a la Ciudad de México, a Oaxaca, a Chiapas y ahora también a Tabasco. Michoacán y Guerrero. Michoacán y Guerrero. Bueno, pues esta es la situación que nosotros ya no quisiéramos tratar, pero es un problema que, como les decía al principio, Raúl, lleva 3 años y 34 días y no se acaba. Y va creciendo, y va creciendo. Y ojalá que nuestras autoridades educativas, de Hacienda o de la Procuraduría General de la República logren reunir los elementos suficientes para desactivar este problema que tanto le pesa a la nación. Y tanto le cuesta a la nación. Así es. Porque el sistema de atención tributaria no ha parado de seguir investigando a través de la inteligencia financiera. Así vamos y ojalá que, como lo decíamos hace un momento, esto pronto se acabe. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Hasta la próxima. Lo esperamos entre reporteros. Gracias.